Bueno, hola, vamos a hacer la clase de límite de funciones hoy día y les quiero comentar entonces el concepto de límite y cómo se calculan los límites, ¿ya? Para después pasar a algunos ejercicios. Bueno, aquí nosotros tenemos la definición de límite, límite de una función. Es un valor, es el valor límite de una función a medida que la variable independiente x se aproxima a un número real. O sea, nosotros tenemos una función f de x cualquiera y le queremos calcular el límite. Se escribe así, como está escrito acá: límite de la función cuando x se acerca al valor a es igual a l, donde l es el número real del cálculo del límite. Esa es la definición entonces. Vuelvo a repetir que es el límite de una función lim de f de x cuando x tiende a, o sea, cuando x se acerca, x la variable independiente se acerca a un número y ese resultado da L, que es un número real. A eso se le conoce como límite. ¿Cómo yo reconozco la existencia de un límite? Bueno, el límite se reconoce por la existencia de los límites laterales. Aquí está el límite lateral por la izquierda y el límite lateral por la derecha. Entonces el teorema dice que si el límite de la función, cuando me acerco a ese número, la x, se acerca al número a por la izquierda, ese número que está ahí arriba significa no es negativo, sino que se está acercando por el lado izquierdo de la recta numérica y da L, y a su vez también lo hacemos por el lado derecho, el x se acerca por el lado derecho a ese mismo número a y da también ese número de f de x, da L. Entonces el límite de f de x cuando x tiende a, significa tanto por la izquierda como por la derecha, es L, o sea, se asegura que existe el límite. Aquí tenemos un ejemplo. La función f de x sería x cubo y yo la quiero estudiar a la f de x cuando x, la variable independiente, se acerca al número 2. Entonces esto se escribe así: límite de x cubo cuando x tiende a 2. Y la que andamos buscando es cuál es el L, el cálculo de ese límite. Bueno, aquí en la tabla estamos mostrando a través de manera intuitiva, a través de valores, ¿cuál sería el cálculo? Esta es una manera simple de mostrar o calcular un límite. Aquí en la tabla estamos viendo que por la izquierda, es decir, como estamos viendo, límite de x cubo cuando x tiende a 2, lo vamos a ver, aquí está el 2 en la recta numérica. Entonces vamos a sacar el x cuando se tiende a 2, por este lado sería el lado izquierdo del número. Y si me acerco por este lado, me acerco al lado derecho, es decir, la derecha serían los números mayores que 2 y la izquierda serían los números menores que 2. Pero ambos casos están acercando al 2, ¿sí? Por eso entonces, ¿cómo me acerco al 2? Evalúo la función en 1 y me da f de 1, me da 1. Si me acerco más al 2, 1,5 me da 3,7, hace 3,37. Si me acerco más, 1,9 me da 6,85. Si me acerco aún más, 1,95 me da 7,41. Y así, si me voy acercando, 1,9, 1,995, 1,999, me estoy acercando a un número que ya uno podría suponer que 7,988, o sea, aproximadamente 8. Ese es por el lado de acá. Me fui acercando 1, 1,5, 1,9, etcétera, por la izquierda. Si lo hago por la derecha, serían números mayores que 2. Por ejemplo, 3, 2,5, 2,1, hasta acercarme al 2. Si lo hago con el 3, me da 27. Si lo hago con el 2,5, me da 15,6. Si lo hago, por ejemplo, y así me acerco, 2,1, 2,0, 2,01, cada vez más cerca, me da 8, 121. Cada vez más cerca, 2,005, 8,06. Aquí se nota que se está estabilizando el número. 2,001 me da 8,0. O sea, si sigo acercándome al 2,0000001, seguramente me da 0, o sea, me va a dar 8,0000 algo. O sea, muy cercano a 8. Entonces, por eso yo digo que el límite cuando me acerque por la izquierda, ahí dice, me da 8, y cuando me acerco por la derecha me da 8. Por lo tanto, existe el límite por la izquierda y por la derecha, y es el mismo número, entonces el límite de esa función es 8. Ahí entonces se hizo la adaptación del cálculo de un límite de una función. Ya, pues bien, entonces, esa sería la manera de
manera intuitiva de encontrar el límite de una función. Ahora, el x yo tengo que seleccionar a qué número me estoy acercando. La idea de acercarse a la función, acuérdense que nosotros vimos el dominio de una función, entonces los límites también se relacionan con parte del dominio de la función y esos son los que se estudian en la función a través del límite. Acá tenemos otro ejemplo, entonces de manera intuitiva tenemos la función, ahí hay una función x cuadrado menos 9 y x menos 3. Si yo empiezo a evaluar los números y dice calcule el límite de esa función, vamos a calcular el límite de la función, o sea x cuadrado menos 9, x menos 3, cuando me acerco al 3. ¿Ya? ¿Por qué cuando me acerco al 3? Porque el dominio de esta función, son todos los números reales menos el 3, ¿cierto? Ese es el dominio, porque si yo coloco un 3 acá, me da 0 y eso no existe. Entonces, por eso interesa calcular el límite ahí. ¿Qué pasa? ¿Tiene límite? ¿Existe cuando el dominio, ese número no es parte del dominio? Bueno, hay veces que sí, hay veces que no, y habría que estudiarlo. Entonces, si yo me acerco por la izquierda al 3, 2, 2,5, 2,9, 2,25, 2,29, y cuando uno dice se acerca a la izquierda, no es que esté haciendo f de 3, sino que estoy haciendo algo muy cerca de f de 3. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. No necesariamente haciendo f de 3. Si yo me acerco, me da 5, 5, 5, 5, 9, 5, 9, 5, 99. ¿Ya? Y si lo hacemos por la derecha del 3, o sea, 4, 3, 5, 3, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 1, y así sucesivamente, me va a dar que me da 6,01. Ambos, si yo los miro de manera aproximada, me da, este podría yo decir que es un 6 y también podría decir que es un 6. Entonces, tanto por la izquierda como por la derecha, el número es 6, por lo tanto el límite de esa función es 6. ¿Sí? Es la misma explicación que vimos antes. Ahora, lo que hay que tener presente es que yo lo que estoy haciendo no es calcular f de 3 cuando calculo un límite, porque si yo hago, y tampoco en el caso anterior, estoy haciendo f de 2, porque eso depende. Hay veces que coincide, por ejemplo, como x cubo es un polinomio, si yo hago f de 2, me queda x al cubo, como es al cubo, me queda 2 elevado a 3, y eso es 8, que coincide con el cálculo del límite. Pero si yo hago lo mismo acá en f3, y hago f de 3, me queda 3 menos 9 y 3 menos 3, o sea, 0 partido por 0. Y ese número es indeterminado. ¿Sí? 0 partido por 0 no existe. Yo podría decir 0 partido por 3 es 0, pero no 0 partido por 0. Entonces, en ese caso, a pesar de que ya demostramos que había un límite, pero no existe la función en ese conjunto, claro, porque nosotros hemos dicho que el 3 no es parte del dominio. En cambio aquí, esta función f de x, el dominio de ella es todos los reales, así que yo puedo usar todos los números que yo quiera, no hay problema. ¿Ya? Eso por un lado. Después vamos a ver que este tipo de límites se pueden resolver en algunas ocasiones. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, los casos de soluciones de límites cuando el dominio, ese punto no existe. Ya, entonces ahora vamos a ver propiedades de los límites. Dice que si la propiedad número 1 dice que si el límite de f de x es una constante, entonces el límite de una constante es la constante. Por ejemplo, si yo digo límite de 101 cuando x tiende a 4, por ejemplo, ya. La función aquí es una función f de x es 101, o sea, no depende de la x, es siempre constante. Entonces el límite también es constante, 101, la constante. ¿Ya? Límite de menos 2 cuando x tiende a 0, por ejemplo, lo mismo, menos 2 porque no hay una variación de la función. Esa es la propiedad de la constante. La segunda propiedad dice, si la función es una potencia donde el número n es entero, entonces yo puedo suponer que en la potencia se puede reemplazar el límite y ese sería el cálculo del límite. Por ejemplo, el caso que vimos antes, x cubo cuando x tiende a 2, ¿verdad?
Claro, entonces como x a la n es una potencia y n es un número entero positivo, entonces yo puedo decir, puedo reemplazar y decir que este número es a, aquí dice que sea a elevado a la n, o sea, 2 elevado a la n, o sea, 8. ¿Ves? Entonces encontramos el límite de manera directa, ocupando la propiedad. También, por ejemplo, yo podría decir, el x tiende, yo lo puedo mirar en cualquier número. Por ejemplo, podría decir cuando x tiende a la menos 1 de la misma función. En ese caso, entonces pongo menos 1 elevado a 3, lo reemplazo y eso, menos 1 elevado a 3 es menos 1. Y ahí está el valor del cálculo. Entonces uno puede ver otra, por ejemplo, x cuadrado, cuando x tiende a 0, pongo el 0, el a en el x, y 0 elevado a 2 es 0. Y ahí encontré cálculos del límite. Perfecto. La propiedad 3 dice que si un límite tiene, una función tiene un límite, cuando x tiende a, y este límite se multiplica por una constante, yo saco la constante del límite y calculo solamente la función. Por ejemplo, yo puedo calcular esto. Límite de x, límite de 5x elevado a 3, por ejemplo, cuando x tiende a 3. O cuando tiende a 2, que ya lo habíamos hecho. Entonces esto lo voy a calcular. El 5 como una constante la saco del límite y me quedo solamente con la función. Entonces calculo el límite de x cubo y después lo multiplico por 5. Entonces me quedaría 5 por el límite de x cubo, como es una potencia x elevado a n, coloco el 2, lo elevo a 3, me queda 5, 8, 40. Perfecto. También podría calcular otro límite, que sería, por ejemplo, 3 por x elevado a 2, cuando x tiende a 10, por ejemplo. Saco el 3, calculo el límite de x cuando tiende a 2, de x 10. Y eso sería lo mismo que 3 por, y reemplazo el 10 en la x, y me queda 3, son 10 por 10 son 100, y me quedan 300 al final. ¿Ven? Esa es la propiedad 3. Ahora la propiedad 4 dice que si yo tengo límites de dos funciones, f y g, y los quiero sumar o restar, usted calcule los límites sumados o restados respectivamente. Por ejemplo, si yo calculo este límite de x elevado a 5 menos 10 por x cuando tiende a la menos 1. Entonces esto yo lo separo en límites x elevado a menos 5 menos límite de 10, ¿ves? Lo separo en la resta porque lo están uniendo una resta y los calculo por separados a cada uno. Cuando x tiende a menos 1, ambos, ¿cierto? A menos 1. El primero es x elevado a la n, entonces me queda menos 1 elevado a 5, menos, y el segundo es una constante, así que la constante 10, y menos 1 es menos 1 a la 5 menos 1, menos 10 sería menos 11. Y ahí está el cálculo del límite. Podemos calcular cualquier otro que usted quiera, límite, por ejemplo, cuando tiende a 2, de 2x menos x cuadrado, por ejemplo. Entonces usted lo que hace es calcular el límite de 2x menos el límite de x cuadrado, ambos cuando tienden a 2 la x. Este, como tiene un 2, sale la constante, y este no necesita que salga la constante. Entonces ahora, como son los 2x elevado a n, los reemplazo. 2 lo reemplazo en el x y 2 lo reemplazo en el x cuadrado. 2 por 2 son 4 y 2 elevado a 2 son 4. Entonces me da 0, en este caso, el límite. Perfecto. La propiedad número 5 habla de las mismas expresiones anteriores, pero ahora con una multiplicación de límites, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite de x cuadrado menos 5x por x más 1, cuando x tiende a 4. Y aquí dice, si el límite, ojo que en todos lados dice, si existen los límites, eso hay que tenerlo cuidado. Si existen los límites, entonces yo puedo hacer la operatoria. Bueno, como existen los límites por separado,
yo lo separo a cada uno. Lo separo a cada uno cuando x tiende a 4. Y ahora, ya que hemos practicado las propiedades, las podemos hacer de manera directa. 4 lo reemplazo en el x cuadrado, porque es potencia. Y 5 por 4 en el otro y los restos. Por paréntesis, 4 lo reemplazo en el x. Y el límite de una constante más sería la constante que es el 1. Entonces me queda 16 menos 20 por 5. 16 menos 20 son menos 4, por 5 me da menos 20. Perfecto, vamos entonces a la propiedad 6, que es la última propiedad que vamos a mirar ahora. La misma caso, pero para la división. ¿Ya? En el caso de la división, vamos a calcular el límite de x cuando tiende a menos 5 de x cuadrado cuando tiende a menos 5. Ya. Aquí dice si los límites por separado existen. Este es el f y este es el g. El límite cuando yo lo calculo tendría que ser límite de x cuando x tiende a menos 5 dividido por el límite de x cuadrado más 10 cuando x tiende a menos 5. Ambos divididos. O sea, tienen que existir los dos, porque no tienen que, el de abajo además no tiene que ser 0, porque si no, no puedo hacer la división por 0. Si hago el reemplazo me queda menos 5 arriba, y aquí abajo me queda x cuadrado, me queda menos 5 al cuadrado más 10, ¿cierto? Entonces eso sería menos 5, 25 más 10, o sea, menos 5, 25, sí, 35. ¿Ya? Y eso si lo simplificamos me queda por 5, 1 y 7 por 5, 35, o sea, sería un séptimo. Entonces, en el caso de que no se puedan hacer los límites para el caso de la división, solamente para el caso de la división, entonces vamos a tener que buscar una manera de aplicar alguna propiedad para poder realizar el cálculo del límite respectivamente. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar ejercicios para que practiquen las propiedades del límite una vez que vean la clase. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la próxima clase con límites.